Mi tía hizo un pacto con Satanás y maldijo su casa. Hola Pepe, este es mi relato. Es algo que sucedió a mediados del 2023. Una tía que nunca pudo tener hijos falleció y me heredó algo de dinero y su casa. Desde que se quedó viuda, me acerqué a ella y traté de que conviviera el mayor tiempo posible conmigo y con mi familia. La quería muchísimo, ya que cuando yo era pequeña siempre fue muy buena conmigo. Intenté que viviera con nosotros, pero nunca quiso separarse de los recuerdos que había vivido en su hogar. Solo me permitió conseguirle ayuda para la limpieza y el cuidado de sus plantas, que eran su adoración. Me dolió muchísimo su partida. Cuando la familia se enteró, hubo opiniones divididas sobre la herencia, pero se solucionó cuando supieron cuál era la última voluntad de mi tía. Los días comenzaron a pasar y yo solo iba a la propiedad 1 o 2 veces al mes, de entrada y salida. En septiembre de ese año, durante la celebración del 16 de septiembre, un primo me preguntó si le podía rentar la casa. Había conseguido un buen trabajo y estaba buscando cambiarse de domicilio. Le dije que sí y llegamos a un acuerdo favorable en lo económico para él y su familia. Esa misma semana se instalaron, pero a los 2 días me llamó para decirme que había tenido unas noches muy terribles. Escuchaban llantos y voces en un idioma que no entendían, lo que los hacía despertar. También oían como si algo se arrastrara en los pasillos. Yo les dije que no se sugestionaran, ya que la casa era antigua y quizá eran ruidos de los vecinos. Les sugerí que regaran agua bendita y, si lo deseaban, podían llevar a un sacerdote, ya que por mí no había problema. Ese mismo fin de semana llevaron a un sacerdote, porque las manifestaciones continuaban y cada vez eran peores. A su esposa le aparecieron marcas en las piernas y a él se le subía el muerto si dormía con la luz apagada. Las cosas empeoraron después de que bendijeron la casa. Ya no solo eran ruidos, comenzaron a ver sombras, aunque solo por instantes. Sus noches se convirtieron en una pesadilla. Siempre les tocaban la puerta de su recámara 3 veces después de las 3 de la madrugada, así que decidieron irse antes de cumplir 15 días viviendo ahí. Yo, por mi parte, no quise quedarme con la duda y llevé a un señor que me recomendaron para que me dijeran si necesitaba hacer algo por mi tía. Pensaba que tal vez necesitaba darle luz o algo así. Las veces que había ido antes de rentar la casa, nunca había sentido ni visto nada extraño, pero el hecho de que mi primo y su esposa se fueran me hizo dudar. Fue un lunes cuando él pudo ir y pasé a recogerlo a la central. Mientras íbamos de camino, platicábamos tranquilamente, pero a unos minutos de llegar me pidió que me detuviera. Luego me solicitó el nombre y la fecha de nacimiento de mi tía y de su esposo. Sacó unas cosas de su mochila, se bajó de mi auto y me dijo que tenía que hacer algo antes de llegar. Me pidió que cerrara los ojos y que no los abriera sin importar lo que escuchara hasta que él me dijera. Me sorprendí, pero obedecí. Mientras tenía los ojos cerrados, pude percibir un aroma fresco, similar a la menta y a la albahaca, pero en un instante cambió a un olor podrido que me hizo querer vomitar. Me dijo que abriera los ojos y me pidió disculpas por lo que iba a decirme. Me comentó que tenía 2 opciones: creerle o buscar a alguien más. Yo lo miré sorprendida, preguntando qué me diría. Comenzó diciéndome que cuando uno pierde lo que más ama, muchas veces cometemos el error de no querer dejarlo ir. Y luego me dijo que mi tía, años atrás, cuando quedó viuda, se la pasaba llorando. Aunque a nosotros nos daba una imagen diferente, pero extrañaba demasiado a su compañero de vida. Era tanta su tristeza que intentó encontrar a alguien para que pudiera ayudarle a contactarlo. El medio no le importaba. Poco a poco fue conociendo a personas que le hicieron creer que sí podían contactarla con él, pero solo le quitaron dinero y le dieron falsas esperanzas. Para su mala fortuna, encontró a alguien que hacía santería y cobraba bastante caro, pero ella lo pagaba porque finalmente había podido tener contacto con su esposo. Una noche hicieron un ritual en su casa y lograron contactar con quien pensó era su esposo. Sin embargo, en realidad no era él, era un ser de oscuridad, un demonio. Todos los rituales se hicieron en su casa y a causa de eso mi tía enfermó y falleció de leucemia.
pero esa entidad siguió en la casa y ella no podía descansar en paz debido a un pacto que había hecho sin querer. El hombre me explicó lo que él tenía que hacer para ayudarme, pero cuando finalizó decidí tomar la segunda opción, no creerle. Mi tía siempre había sido creyente y temerosa de Dios e iba a misa regularmente. Yo la veía contenta cuando la visitaba, salíamos juntas muchas veces y nunca pensaría que ella fuera capaz de hacer cosas de ocultismo. Era cierto lo que el hombre supo sobre la enfermedad de mi tía, a pesar de que yo no le había comentado nada, pero aún así no quise creerlo. Bastante molesta, le pedí que subiera al carro para ir a dejarlo y que tomara su transporte de regreso a su pueblo. Todo el camino no hablamos. Cuando estaba por bajarse, le extendí unos billetes por sus servicios y su tiempo. El hombre negó con la cabeza y me dijo que no iba a cobrarme nada por eso. También me dijo que me dejaba unas protecciones y que las debía usar siempre que entrara a la casa de mi tía. Molesta le dije que no y me arranqué. No quise platicar lo sucedido con nadie. Me daba miedo ir de nuevo a la casa, así que decidí dejar el tema en paz. Mi vida continuó normal, concentrada en mi familia y mi trabajo, hasta que semanas después empecé a tener pesadillas. Veía a mi tía llorando y pidiendo mi ayuda, pero a la vez se reía de forma malévola. Busqué a quien me ayudara para saber si era cierto lo que me habían dicho. Dos personas coincidieron con lo que dijo el primer hombre, pero nadie quiso ir a la casa porque me dijeron que era muy fuerte lo que había ahí. Yo personalmente siempre he sido muy miedosa, pero tengo un carácter fuerte, así que me armé de valor y decidí quedarme unos días para comprobar si era cierto lo que decían. Le pedí a mi esposo que me acompañara un fin de semana con el pretexto de acomodar unas cosas. Él ya estaba enterado de lo que supuestamente pasaba ahí, pero nunca había creído en nada de eso. Llegamos un sábado por la tarde y todo estuvo tranquilo. Cuando estábamos preparándonos para dormir, él empezó a burlarse y a decir tonterías. Yo me estaba lavando los dientes cuando escuché que algo se cayó en la cocina. Brinqué del susto, pero él empezó a reírse y me dijo otra tontería. Sin encender la luz, fue a ver qué era. Luego escuché que dio una especie de grito, pero conociéndolo pensé que me quería asustar, así que le dije una grosería. A los segundos estaba enfrente de mí, pálido y ni siquiera podía hablar. Cuando se tranquilizó, me dijo que había visto algo que no sabía cómo describir exactamente, pero que era como una silueta deforme, de humo o algo similar, y que eso lo había llamado por su nombre. Me dijo que nos fuéramos de inmediato y que le hablara en cuanto amaneciera al señor para que me ayudara. Cuando mi esposo sacó el auto, yo estaba cerrando el portón por dentro y claramente sentí que alguien me respiraba sobre el hombro. Sentí tan frío que ni siquiera puse el candado y salí corriendo. Al día siguiente por la mañana me comuniqué con el señor y primero le pedí una disculpa. Gracias a Dios, aunque me porté mal, aceptó ayudarme. Solo me pidió que le consiguiera algunas cosas y que él llevaría otras. Me preguntó si yo o algún familiar queríamos estar presentes. Le comenté a mi esposo, pero después de lo que le pasó, se negó rotundamente. La noche que terminó de sacar y limpiar todo lo malo que mi tía por tristeza y soledad había hecho, yo estaba durmiendo, pero no lo olvidaré, porque tanto mi esposo como yo coincidimos en que la habitación de nuestra casa olía diferente. Quisiera poder describir el aroma, pero era como a jazmín. Cuando fuimos por la mañana, el señor se veía agotado. Me dijo que ya podíamos pasar y se disculpó por el desorden que había y por los espejos que se habían roto. Eso fue lo de menos para mí. Verlo de esa forma me conmovió, y más aún cuando le pregunté cuánto iba a hacer por su ayuda, pero no me quiso cobrar ni aceptar dinero. Simplemente me preguntó si podía darle agua e invitarle algo de comer. Me sorprendió que se tomó casi 4 litros muy rápido. Cuando nos despedimos, volvimos a percibir ese aroma a flores, idéntico al de nuestra habitación. Unas noches después, mi tía me fue a dar las gracias, o así lo quiero ver yo. Volví a soñar con ella, pero esta vez se le veía contenta. Me empezó a acariciar el cabello como cuando era niña y recordé que siempre me consentía. Me consideró la hija que nunca pudo tener y me da gusto haberla podido ayudar a descansar en paz.
Bueno, Pepe, gracias por permitirme contar mi relato.